Bueno, entonces, buenos días, o sea, buenas tardes, ¿no? Buenas noches. Yo voy a comenzar con la presentación. Y bueno, con la Dani nos tocó hablar sobre el profeta Isaías y nos lo dividimos en dos secciones, que la primera es más que nada sobre quién fue el profeta Isaías, sobre más como el personaje, la persona, un poco de contexto de su vida, un poco de contexto histórico, y la Dani se concentró más acerca de lo que es el libro y cuál fue el mensaje que él transmitió a lo largo de todo, como las profecías y todo lo que se desarrolló en la Biblia. Así que, bueno, entremos a conocer quién es el profeta Isaías. El profeta Isaías, su nombre proviene del hebreo, que sale ahí, es el del medio, y se pronuncia Yeshayahu. Su nombre significa Jehová salva. Isaías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, junto con Ezequiel, Jeremías y Daniel, y es uno de los que entregan más que nada esta profecía, este como gran mensaje. Su ciudad natal fue en Jerusalén y nació en aproximadamente en el año 765 a.C. Igual sabemos que es un poco complejo determinar la fecha exacta de estas cosas, sobre todo porque es algo que pasó hace mucho tiempo, pero de acuerdo a algunos estudios se estima de que podría haber sido en esa fecha. Bueno, habitó ahí durante la segunda mitad del siglo VIII a.C. Y más adelante también, como se los voy a mostrar en uno de los versículos, se menciona que es hijo de Amós. Y también como lo mencionaban las chiquillas en el estudio de Oseas, no se refiere al Amós que aparece en la Biblia, sino que es otro Amós. No se refiere a esa Amós que aparece. Eh, bueno, de ahí ya les expliqué de que era uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. En cuanto a lo que fue su ministerio y en dónde se desarrolló principalmente su vida, se concentra principalmente en el reino del sur o de Judá. Y ahí quería recordar un poco también lo que contaron las chiquillas en el estudio anterior, en el estudio Oseas, como en esta separación que se generaba entre el reino del norte y el reino del sur. Aquí gira en torno básicamente en el mismo, entre comillas, como contexto, solo que más que nada, a diferencia de como el libro de Oseas, ese se desarrolla y como que da un mensaje también un poco a ambos. El de Isaías se concentra sobre todo en el reino que es del sur de Judá. Bueno, donde está Jerusalén, que fue su ciudad natal, Laquis, Hebrón y Berseba. Eh, Su ministerio duró aproximadamente desde el 740 a.C. hasta el 700 a.C. Fue lo que duró aproximadamente su ministerio. Y bueno, más que nada también en torno a eso de que es su vida en general y su ministerio giró en torno al reino del sur, es que justamente en el versículo de Isaías 1:1 es que menciona exclusivamente también a los reyes de ese, como de ese lado, de ese terreno. Y bueno, ahí está el versículo donde igual podemos como evidenciar todas estas cosas, que es donde dice que visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y ahí podemos ver un poco de como evidencia del lugar en donde se desarrolla y todas estas cosas. Ahora, entrando un poco en cuanto a lo que es el contexto como histórico y un poco de cómo era la sociedad en ese entonces, o de cómo se desarrolló un poco, es que hay que mencionar que en temas de sociedad y socialmente habían bastantes trastornos morales y políticos en la sociedad, a raíz de un poco de esto había mucho ritualismo, un poco de estas cosas que en el fondo estaban fuera del mandato de Dios, ya sea de pecado, de otras cosas que estaban literal un poco desordenadas, por así decirlo. Y principalmente esto, bueno, surge primeramente en Israel, que era el reino del norte, y con el tiempo Judá también como que terminó cayendo en las mismas prácticas y en las mismas cosas que venían desde Israel. Y una de las formas que tenemos para evidenciar eso es en Isaías capítulo 3, versículo 8, que está ahí anotado, que dice que, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Y en el versículo 9 dice que
La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Y ahí se puede ver un poco de esto de los trastornos y un poco de cómo se desarrollaba un poco la sociedad en ese sentido. Y en cuanto a lo que es en temas como de, no sé si tanto como de territorio, pero más como políticamente, y en cuanto a cuál era como el contexto entre estos reinados y eso, era un ambiente bastante tenso. Era un ambiente bastante tenso, sobre todo, principalmente, incluso al comienzo del libro de Isaías, debido a los factores de Asiria, de Israel, Siria y Judá. Principalmente había un ambiente tenso, sobre todo porque Asiria quería conquistar todo el oeste de Asia. Y bueno, este como poderío que estaba teniendo Asiria era, bueno, un poco intimidante para Israel y Siria, que se veían un poco intimidados y en el fondo era como una señal de alerta para ellos. Entonces, en esta como reflexión en cuanto a qué hacer o qué hacer frente a esto, buscaron una alianza con Judá, para en el fondo hacer una alianza para enfrentarse o para resistir un poco contra Siria, a lo cual Judá la rechaza. Todo esto también está como narrado a lo largo de Isaías, pero también se puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 5, o en general en ese capítulo se puede ver un poco esta como tensión y esta como cosa entre estos reinados y que está como todo muy tenso. Se puede ver ahí también. Entonces, algo que igual es narrado en distintas partes y está a lo largo de la Biblia. Y sucede que Judá rechaza esta alianza con ellos y al contrario decide acercarse y tiene una cercanía más que nada con Asiria, que vendría siendo como, que tendría más como el poderío y que sería como este factor como más intimidante. Entonces, esto básicamente lo tomaron como una amenaza, así entrando más adelante, los reinados de Israel y Siria, que vendría siendo como el vecino del norte de Israel, lo tomaron como una amenaza con ellos y decidieron como hacerle como la guerra e irse en contra de Judá con respecto a eso. O sea, con respecto a eso. Ahora, en cuanto, dejando así como ahí el contexto, ¿cuál fue el rol de Isaías en todas estas cosas? Fue que actuó como intermediario y como consejero de Acaz, que vendría siendo el rey de Judá en ese tiempo, cuando se dio toda esta tensión y estas cosas, actuó como un intermediario y como consejero, advirtiéndole de que también de parte de entregándole un mensaje del Señor, advirtiéndole que no hiciera alianzas con pueblos extranjeros, sino que pidiera señal a Dios y confiara en Él. Y en los otros pueblos, que no como se refiere a ellos, no me acuerdo con exactitud, pero en el fondo lo retenía, que más que nada que confiara en él y que no hiciera alianzas con Asiria. A lo cual más adelante igual en la historia se puede ver de que Acaz no hace caso de eso y sigue su propia intuición y decide seguir adelante con su plan de rechazar a los reyes del norte y así, y hacer esta alianza. A lo cual más adelante igual Dios le advierte y le dice que como en señal de su desobediencia, le advierte que igual iba a terminar como que sometido e iba a terminar cayendo frente a Siria. Así que eso es un poco del contexto como histórico de lo que había. Ahora más adelante, ahora entendemos, ya hice. En cuanto a lo que fue el llamamiento de Isaías, el llamamiento para ser profeta, se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 1. Y de hecho el mismo capítulo se llama Visión y llamamiento de Isaías. Y dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, dentro de este llamamiento es como un muy wow, él asegura haber visto al Señor mismo, y no tan solo haberlo visto, sino que también haberlo oído, porque más adelante, también en ese mismo capítulo, asegura haber visto al Señor rodeado de ángeles, de serafines, y haber escuchado los cantos que habían hacia él y su voz. Entonces es una de las cosas como wow. Así que eso es como el llamamiento de cuando él fue elegido, o sea, como que comenzó su ministerio y es como que se estima. Y solamente como
una pincelada del mensaje que entrega a lo largo de su ministerio, que más adelante la Dani les va a contar un poquito más. Es que se concentró como en dos secciones. Una de ellas es más que nada el juicio de Dios, que es como en contra de la rebelión de los pueblos, especialmente sobre Judá, que es, bueno, entendemos de que igual como vivió en ese entorno, se dirige más que nada sobre a ese entorno, pero igual le habla también al resto de los pueblos y le habla también al resto. Un poco de esta rebelión y a causa de su desobediencia, y les advierte de esto. Y también le entrega otro mensaje que es de esperanza, que va sobre todo en cuanto al cumplimiento de promesas que están dentro del pacto de Dios, y aparte hay un mensaje que apunta hacia un futuro rey que habría de traer como una era de bienestar y de paz para todos los pueblos. Eso es más que nada en lo que se divide y cómo en cuanto a lo que entrega el mensaje. Así que ahí la Dani les va a contar un poquito más de eso más adelante. Ahora, entrando también, siguiendo como la misma línea en cuanto a lo que fue un poco el mensaje, están el tema de las profecías mesiánicas, que las profecías mesiánicas son estas como profecías y son estos mensajes que hablan de la venida de Cristo. Igual entendemos de que todo esto sucedió bastante antes de que esto pudiera suceder. Entonces, de hecho, con exactitud, con 700 años de diferencia, y Isaías ya estaba mencionando aspectos de lo que iba a ser la venida de Cristo, tanto como, bueno, lo de Isaías es bastante amplio y abarca tanto como su nacimiento, es lo que fue su misión y lo que vendría siendo posteriormente también en un punto su muerte, y las cosas que él iba a padecer en el fondo por nosotros y por la redención de nuestros pecados. Bueno, ahí está la diferencia. Y de hecho coloqué algunos de los versículos que hablan sobre esta venida que iba a ser de Cristo y que es un poco de las profecías mesiánicas. Una de ellas está ubicada en el capítulo 7, versículo 14, y habla sobre todo del nacimiento de Cristo, que dice que por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Otra de ellas también, que creo que es bastante conocida, que creo que se repitió bastante mientras estaba como estudiando y buscando información, es en el capítulo 53, versículo 4, que dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Y más tarde también en el versículo 5 dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y así también ahí incluye un poco de su misión y más tarde lo que terminaría como pasando. Ya. En cuanto a esto, es como un dato que quería mencionar, que una de las formas en las que también se referían a Isaías fue como, era como el príncipe de los profetas. Con exactitud no logré encontrar la razón de por qué le decían así, pero recopilando información entre algunos estudios y recopilando dentro de lo que más coincidía, era de que adquirió ese título debido a la exactitud de sus profecías, a la exactitud y en el fondo como el gran mensaje que entregó. Yeah. En cuanto a lo que fue como los labores o las cosas que se desempeñó Isaías, hizo hartas cosas. Bueno, primero que nada conocemos nosotros su faceta como profeta, que es la que se nos presenta a nosotros dentro de la Biblia. Su faceta como profeta, por otra parte también era estadista, y además era consejero. Por ahí también leí de que era poeta y escritor. Y sobre todo el tema de ser consejero y estadista lo desarrollaba mucho en relación con los reyes de Judá y los reyes que habitaban mientras él estaba ejerciendo. Era bastante como cercano un poco a este como centro de mando y tenía como ahí una voz que llegaba a ellos también. En cuanto a lo que fue su familia, Isaías estaba casado y en general en la Biblia
se hace referencia a su mujer como la profetisa, y esto se puede referenciar en el capítulo 8, versículo 3, que dice que, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Ahí se refiere un poco, no da mucha información sobre ella, pero se refiere a ella como la profetisa. Se dice de que esto pudo haber sido probablemente por ser, justamente estar casada con un profeta. Entonces se dice que pudo haber sido ella, refiriéndose a ella por esa razón. En, ya. Isaías tuvo 2 hijos que también aparecen en la Biblia. Y el primero se refiere a él como un remanente regresará, y aparece en eso es en el capítulo 7, versículo 3. Ahí se refiere a hacer la mención de este primer hijo. Y el segundo es el mismo que se menciona cuando habla de la profetisa, y está ubicado en el capítulo 8, versículo 3, y se refiere a él como el despojo que se apresura. Algo que tenían en común y algo que hay que igual destacar de los hijos que tuvo Isaías es que sus nombres eran simbólicos, y también como su rol, un poco de lo que eran ellos, tuvieron igual una influencia y una labor relevante en cuanto al contexto, en cuanto también a de estas consejerías, un poco del mensaje que le entregaba también el Señor a estos reyes o a estas cosas que sucedían en ese tiempo. Y una forma de eso también verlo está en el capítulo 8, versículo 18, que dice que he aquí yo y mis hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. Esa es una de las formas en la que se puede ver. Ya. En cuanto a lo que fue la muerte de Isaías, se dice que murió probablemente en el reino de Manasés, que era hijo de Ezequías, y también recuerdo algunas cosas que coinciden en cuanto a este tema. Se dice que fue condenado a muerte gracias a sus dichos de que había visto a Dios mismo, de que había estado como frente a él, y por haber comparado a Jerusalén con Sodoma y Gomorra. Solamente recordar que igual no hay evidencia definitiva, pero se dice de que por todas estas cosas y por sus grandes dichos y todas las cosas, al igual que la mayoría de los profetas, pudo haber sido como ocupado en su contra para haber sido como condenado, por así decirlo. Así que eso es lo que se estima un poco del fin de la vida de Isaías, y ahora la Dani les va a hablar un poco más del tema. Ahí. Hola a todos, ¿se escucha bien? Sí, Dani, se escucha. Sí, ya. Hoy escucho un micrófono abierto. Ahí sí. Bueno, yo les voy a hablar entonces, como decía la Fran, acerca del libro de Isaías. La Fran va a pasar las diapos, así que pásala nomás, Fran. Ya. Tengo mis apuntes acá. Bueno, este libro, en resumen, sí, englobando todo el mensaje de lo que trata este libro de Isaías, que tiene, como sabemos, 66 capítulos, es un mensaje que da Isaías sobre el pueblo de Israel. Y este mensaje que da Isaías, o Dios a través de Isaías hacia Israel, es un mensaje del juicio de Dios sobre Israel, y los acusa de idolatría y de opresión al pobre. Este es el mensaje que da Isaías hacia los líderes de Israel, específicamente Jerusalén y de Judá. Y también este libro tiene como un entrelazado un mensaje de esperanza también hacia el pueblo de Israel. Sí, Fran, pasa nomás. Ya. Este mensaje de esperanza tiene que ver mucho con la promesa que le hace Dios
a David de que de su linaje va a nacer este Mesías del que hablaba la Fran, que es la figura de Jesucristo, este Salvador. Y esto se puede ver también en 2 de Samuel capítulo 7 y en Éxodo 19 o directamente en Génesis 12, que se profetiza, ¿cierto? Se le hace una promesa a Dios a Abraham, de que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y también se hace una alusión a este rey mesiánico. Entonces este es el mensaje de esperanza que como que se contrarresta un poco con el mensaje de juicio de que se trata directamente el libro de Isaías. Bueno, el libro de Isaías tiene un diseño literario, como vemos acá en el título, que en este estudio está dividido en dos partes. Uno del capítulo 1 al capítulo 39 y la otra parte del capítulo 40 al capítulo 66. Y de esta primera parte del capítulo 1 al 39 hay una advertencia, como ya decíamos, de Dios a través de Isaías hacia el pueblo de Israel sobre un juicio que haría Dios. Sí, y esta primera parte culmina con el capítulo 39, donde finalmente ocurre la caída de Jerusalén y el pueblo de Jerusalén ha sido exiliado hacia Babilonia. Y de los capítulos 40 al 66 hay este mensaje de esperanza que ya hablábamos, que es después del exilio, donde, como decía la Fran, como que Isaías se trasladaba hacia el futuro, como si ya hubiese pasado el exilio. Y bueno, Isaías como que se llena de ganas de hablar de todos estos mensajes, porque él creía profundamente que Dios un día iba a cumplir todas las promesas que él había prometido hacia todos sus hijos, hacia todo su pueblo. Entonces, el creer en este rey mesiánico, en todas estas promesas de esperanza, es lo que impulsaba a Isaías a creer en poder decir, viene un juicio, arrepiéntanse. Y bueno, en esta segunda parte del capítulo 40 al 66 se desarrolla más esta promesa de la esperanza. La primera parte, entonces, en resumen, es el más enfocado al juicio de Dios, y la segunda parte es más enfocada hacia la promesa de esperanza de Israel. Siguiente diapo, querida. Ya, empezamos entonces. Esta primera parte del juicio de Dios sobre Israel se divide acá desde el capítulo 1 al 12, que habla de un mensaje de juicio y de esperanza para el pueblo de Jerusalén. La siguiente parte del capítulo 13 en adelante habla de un juicio y una esperanza para todas las naciones, pero esta primera parte es solo para Jerusalén. Entonces, como ya decíamos, hay una acusación que hace Isaías sobre los líderes de Israel y los acusa de rebeldía contra toda la ley de Dios, contra la idolatría y contra la injusticia que están ejerciendo los líderes de Israel sobre su pueblo. E Isaías anuncia que este juicio de Dios iba a venir como un fuego purificador. Y acá hay algo que me llamaba la atención con una amiga conversando sobre este juicio, fue que con Sodoma y Gomorra Dios mandó un diluvio y quiso destruir la tierra, la humanidad con agua. Y el pacto fue que no iba a destruir más la tierra con agua, pero ahora prometía no destruirlo, pero prometía este fuego purificador. Entonces, solo me quedé como meditando en eso de primero agua, después fuego. Eh, sí. Y la forma en que Dios iba a hacer este juicio sobre Israel sería que iba a ocupar al pueblo de Asiria, al imperio de Asiria y al imperio de Babilonia para someter a Israel, y esa iba a ser la forma en que Dios iba a ejercer su juicio sobre Israel. Y de este juicio que iba a ejercer Dios sobre Israel, iba a surgir esta nueva Jerusalén, que iba a ser como un remanente, ¿cierto? Iba a purificar este juicio de Dios al pueblo de Israel para que surgiera esta nueva Jerusalén. Y esta nueva Jerusalén sería las personas, el pueblo de Dios que se había arrepentido y que había regresado a tener una relación cercana con Dios de nuevo. Y también vendría con esto el tiempo del reinado de Dios y una paz universal y una paz en armonía.
También en esta parte del capítulo 1 al 12 aparece la visión que hablaba la Fran, la visión de Isaías, donde Isaías ve sentado en su trono en un templo a Dios, a Dios, ¿cierto? Sentado como con criaturas celestiales que cantaban santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de que él era inmundo, de cuán pecador era él y todo su pueblo. Entonces, por eso, Isaías se convence de que él va a ser destruido por Dios, porque su pecado, contrarrestando la santidad de Dios, le hizo tener un temor santo de ser destruido por la santidad de Dios. Entonces esta santidad de Dios se vuelve como un carbón encendido que no estoy segura si es la misma visión, así que mejor no lo digo. Pero este carbón encendido, no sé si ahí sí me pueden hacer una seña, este carbón que toca los labios, que le limpia como los labios y como que lo habilita para profetizar. Sí, sí. Que tengo acá el celular, por eso miro para abajo. Que acá al frente estoy viendo las diapos. Entonces, mientras Isaías medita en estas cosas, se da cuenta que él debe seguir anunciando este juicio venidero hacia el pueblo de Israel. Entonces, Isaías también Isaías dice que el mensaje que Isaías da al pueblo es que lo compara con un árbol verde, un árbol que va a ser cortado al pueblo de Israel y que va a ser llevado al desierto. Y en el desierto este árbol va a ser quemado y va a ser como calcinado, y esa va a ser la forma en que Dios va a purificar al pueblo de Israel. Pero, y este sería el juicio de Dios. Y el mensaje como de esperanza que también tiene es que de este carbón calcinado que es de este tronco va a surgir una semilla santa. Y esa semilla santa es la señal de esperanza que Isaías también da para el pueblo de Israel. Eh, y bueno, Isaías confronta a Acaz, que era un rey, ¿cierto? Y anuncia su caída. Le dice que se arrepienta, pero ellos no lo quieren hacer. Entonces, Dios dice que va a venir el pueblo de Asiria, el imperio de Asiria, y los va como a someter y va a devastar la tierra. Pero está esta esperanza de Dios, de este anuncio que leía la Fran, que se anuncia la venida del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, como que dice este mensaje como de juicio y esperanza, lo repite una y otra vez Isaías, como Dios va a destruir, Dios los va a castigar por sus pecados, va a venir el juicio de Dios, pero a la vez hay una esperanza de que Dios los va a purificar y Dios va a venir y va a reinar con ustedes y los va a librar de los pecados. Y esto es lo que significa Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y a través de este rey mesiánico, Dios va a transformar la creación trayendo paz y armonía. Y ese es el mensaje de esperanza que hace el libro de Isaías. La segunda parte, pase la diapo, Francisco. Este es el segundo mensaje. El anterior era un mensaje de juicio y de esperanza para Jerusalén, y este es un mensaje de juicio y esperanza para las naciones. Entonces, como ya decíamos al principio, Dios iba a ocupar el pueblo de Asiria y de Babilonia para hacer el juicio de Dios sobre Jerusalén, sobre Israel. Entonces, primero se anuncia que Asiria va a ser reemplazado por Babilonia. Asiria es un pueblo muy malo y va a ser reemplazado por Babilonia, va a ser destruido por Babilonia, pero el pueblo de Babilonia, los reyes de Babilonia son aún más malos. Ellos decían que eran más grandes que todos los dioses, o sea, tenían un orgullo, un enaltecimiento muy grande en su corazón, y por esto Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solamente a Babilonia, sino que Isaías, Dios a través de Isaías nombra varias ciudades vecinas, porque a todos ellos Dios los está acusando de esa misma clase como de orgullo y de injusticia. Y por eso predice Isaías la eventual caída de Babilonia y de esos pueblos vecinos. Pero para Isaías, ese juicio de Dios no era como la última palabra. Entonces,
Isaías, en el capítulo 24 al 27, hace esta historia de las dos ciudades, que en profundidad me gustaría en lo personal estudiarla más, que habla de esta ciudad enaltecida, que se exaltaba a sí misma, así como lo estaba haciendo Babilonia, así como lo hizo Asiria, así como lo hacían los pueblos vecinos, y se exaltaban poniéndose a sí mismos como por encima de Dios. Y por esta causa se había vuelto una ciudad muy corrupta e injusta. Y aquí en los apuntes que encontré, lo nombra como que esta ciudad, este ejemplo de ciudad enaltecida es como un ejemplo de la humanidad rebelde. Cuando cada persona se enaltece dejando de lado a Dios y quiere hacer su propia voluntad, es como esta ciudad enaltecida. Em, y bueno, así Isaías apunta, como decía la Fran, como mucho más allá del tiempo en que él estaba hablando. Entonces, estos mensajes no eran solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los que están esperando como este juicio de Dios sobre la tierra. Eh, Fran, ¿puedes pasar por favor la diapo siguiente? Gracias. Del capítulo 28 al 39, estamos terminando la primera parte, hay un enfoque del ascenso y del descenso de Jerusalén. Esto me pareció a mí personalmente bien interesante porque leí hace tiempo Isaías y ahora fue como recordar cosas que leí que me impresionaron, que fue que, como dice aquí en los apuntes, Jerusalén quiso hacer una alianza con Egipto cuando Isaías dijo van a ser destruidos por Asiria, y confrontó al rey Acaz al principio del libro de Isaías. Jerusalén hace la alianza con Egipto para protegerse de Asiria, pero Isaías dice, no, no hagan alianza con ellos, porque como dice acá en mayúsculas grandes, Isaías dice que solamente confiar en Dios y el arrepentimiento los puede salvar. Entonces, lo que hace el rey Ezequías, que reinaba en ese tiempo, fue humillarse y el pueblo es salvado. Y culmina esta primera parte del estudio de Isaías con el capítulo 39, donde sale la caída de, de Jerusalén, porque claro, Ezequías se humilla y el pueblo es salvado, pero inmediatamente viene su caída. ¿Por qué? Porque Ezequías como que trata de hacer una alianza política con Babilonia, que también venían a atacarlos, y los hace como pasar, le empieza a mostrar como las riquezas y todo, para, como para engatusarlos. Y Isaías viene de nuevo a decir, no, no hagan esto, confíen en Dios, eh, no en sus riquezas, no en estas alianzas que iban a hacer, porque Babilonia los va a traicionar. Y finalmente Israel es traicionado y los llevan exiliados, ¿cierto? Como ya sabemos. Y bueno, se comprueba que Isaías tenía razón, que esto es muy importante de los profetas, que la ley dice que si se cumple todo lo que el profeta dice, en realidad era de Dios. Creo que a excepción de Jonás, porque Nínive no fue destruido. Y bueno, recordar también que el propósito del juicio de Dios no es destruir al pueblo, ni vengarse, ni nada parecido, sino que, como encontré acá los apuntes, que es muy bonito, que el juicio de Dios, el fin de los procesos es purificar al pueblo. Fran, ¿puede dar vuelta la diapo? Perdón. Ya. Bueno, voy a hacer un resumen del capítulo 1 al 39, que es la primera parte, que es este mensaje de juicio y de esperanza hacia Jerusalén, también hacia todas las naciones, y bueno, culmina con este exilio de Jerusalén, perdón, que no se arrepintió, vino a Siria, vino a Babilonia y finalmente fueron exiliados hacia Babilonia el pueblo. Y como decíamos al principio, la segunda parte, que es del capítulo 40 al 66, desarrolla un poquito más este mensaje de esperanza. Sí, Dios dice, consuelen a mi pueblo, como si ya hubiera pasado el exilio. Dice, el exilio ha terminado, así que consuelen a mi pueblo. ¿Se escucha bien?
Me sale acá que se cayó el... Sí, ya, Sí, se escucha. ya, gracias. Sí, bueno, mientras está siendo exiliado a Jerusalén, Isaías dice, consuelen a mi pueblo como si el exilio ya hubiese pasado. Y esto es muy bonito y me recuerda un salmo que es el Salmo 100, creo que el 137, cuando volvamos de la cautividad, creo que hay una canción también. Y no sé, a mí me traslada como al cielo, cuando ya no estemos acá. Eh, y bueno, también habla este estudio de la perspectiva de Isaías, que hacia quién se pregunta. Uno puede leerlo y preguntarse a primera vista hacia quién están dirigidas todas estas profecías, hacia el tiempo presente de, si uno no hubiese leído nunca la Biblia, a eso me refiero, puede preguntarse si está escrito para ese tiempo, para el futuro apocalíptico, por ejemplo, o para personas del pasado, quizás para quién. Pero por los estudios, leyendo toda la Biblia y entrelazando las cosas, la perspectiva de la que hablaba Isaías es como de 100, 150 años después de lo que él estaba hablando, de lo que iba a pasar. Y de hecho, hay un mensaje acá, no sé si lo leo al final o no. ¿Sigo? ¿Se lee? ¿Lo leo? ¿Sigo? Pastora, Léelo nomás, léelo. Así que un sí. mensaje. Ya. Paula dice, Isaías fue llamado por el Señor. No muchas veces, lamentablemente, recibe la palabra del Señor y nos tachan de locos por divulgarla. Mm, no sé si al final podríamos como hacer esos comentarios, porque sí, es así y bueno, también eh, yo creo que hay que tener cuidado cuando uno quiere dar palabra del Señor. Pero eso lo podemos hablar para el final, ¿ya? Eh, bueno, como iba diciendo, la perspectiva de Isaías, entonces, si se hace un estudio, como ya se han hecho estudios, sabemos que lo que Isaías habló fue como para 200, 100, 150 años después de su muerte. Y bueno, Isaías, lamentablemente para mí, cuando hice el estudio, él tuvo una fe increíble para poder predicar sobre el juicio de Dios, aunque lo tacharan de loco, como decía Paula. Y él murió creyendo que iba a haber cumplido estas promesas, pero se cumplieron después de su muerte. E Isaías, como dice acá en los apuntes de la diapo, dejó un registro. Acá nosotros tenemos cuadernos, pero en su tiempo tenían rollos que dejaron sellados. Y esos rollos, sus discípulos fueron los testigos que se encargaron de guardarlos, ¿cierto? Y ellos fueron testigos de todo lo que vendría. Entonces, me imagino que si eran más jóvenes, no sé, 100 años de diferencia, no sé cuánto tiempo vivía la gente en ese tiempo, pero ellos fueron los encargados de después abrir estos rollos y seguir como expandiendo el mensaje de Isaías, que es lo que nosotros mismos hacemos cuando vemos las escrituras de Isaías, seguimos expandiendo este mensaje como los primeros discípulos de él directamente. Y bueno, la respuesta esperada al mensaje de Isaías, en todos los casos, es convertirse en siervos de Dios. Y también, obviamente, transmitir quién es el Dios, el mismo Dios de nosotros, el mismo Dios de ellos, quién es Dios verdaderamente. Pero el pueblo de Israel se quejaba dando mal testimonio hacia las naciones. Y muchas veces lo mismo que hacemos nosotros. Israel, con estas quejas, acusa a Dios y Dios responde. Y acá tengo unos apuntes sobre qué es lo que Israel acusa a Dios. Decían, por ejemplo, ay, perdón, 48. Decían, por ejemplo, Dios no nos pone atención a nuestros problemas, de hecho está ignorando nuestra causa. Y bueno, con lo del exilio de Jerusalén a Babilonia, quizás su fe en Dios fue decayendo y es completamente comprensible, pero esas fueron sus quejas que lo hicieron acusar a Dios, lo acusaron de no ser tan poderoso, lo acusaron de que los dioses de Babilonia eran más grandes que el Dios de Israel. Entonces, los capítulos 41 al 47 están diseñados como una escena de juicio, como de Israel contra Dios, de Jerusalén contra Dios. Y también Dios responde a estas acusaciones.
¿Y de qué manera Dios responde? Y esto es muy importante que lo escuchemos más allá del estudio, porque muchas veces nosotros también nos quejamos. En primer lugar, Dios explica que el exilio a Babilonia no fue causado por una negligencia divina, no fue causado por él, sino que fue la causa del pecado de Israel, y el exilio fue la justicia, fue el juicio de Dios. Por otra parte, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa cumpliendo así las palabras de Isaías. Eh, con esto de que levantó a Persia es lo que está escrito en el libro de Nehemías y de Esdras, cuando dice que el espíritu de Ciro se posó sobre, no me acuerdo cómo dice literal, pero empieza como a anunciar que ya había que reconstruir las murallas de Jerusalén y ya se había acabado el exilio. Entonces, por causa de Israel fue que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, y si Persia conquistaba Babilonia, ahí Jerusalén iba a poder volver a su lugar. Entonces, la conclusión es que Israel debería llegar. La conclusión a la que Israel entonces debería llegar con estas dos respuestas de Dios a sus acusaciones es que Dios es Dios y los ídolos no deberían estar en sus corazones, que solamente Dios debería reinar en su vida. Y bueno, acá lo que hablaba con la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, perdón, rey de Persia, Israel debería ver a Dios obrando y convertirse en sus siervos. O sea, claro, está este juicio de Dios de que Dios llevó a Jerusalén hacia Babilonia, pero a la vez Dios levantó a un rey para ir a rescatar de alguna forma a Jerusalén. Eh, ¿Puede pasar por favor la diapo, Brian? Muchas gracias. Segunda parte de la segunda parte, capítulo 49 al 55, tiene como título el siervo que cumple la misión de Dios. Acá se anuncia el siervo que iba a venir a cumplir esta misión de Dios, que es la figura de Jesucristo, y este siervo que iba a ser enviado tenía dos misiones. La primera era restaurar a Israel de vuelta a Dios, y la segunda, convertirse en luz de Dios a las naciones. Esto era lo que tenía que hacer este siervo enviado a Israel. Y este siervo, como ya sabemos y como citaba la Fran, molido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones. Este siervo iba a ser desechado, iba a ser rechazado, golpeado, asesinado. Y en realidad nosotros ya sabemos que este siervo iba a ser el sacrificio por la expiación de nuestros pecados, ¿cierto? Para que nosotros pudiésemos ser perdonados y así poder cumplir, entre comillas, cumplir la ley de Dios, pero ser llamados justos delante de Dios. Y bueno, a todo este mensaje que nosotros ya conocemos como el plan de Dios para rescatar a la humanidad, hay dos formas de responder que encontré en este estudio, y uno son los que responden con humildad, se vuelven de sus pecados, se arrepienten, ¿cierto? Y se convierten en siervos de Dios por lo que Dios hizo a su favor. Y estos son los llamados siervos de Dios, y también son llamados esta semilla santa que hablábamos de este árbol cortado que fue llevado al desierto, quemado y calcinado para ser purificado, pero que de aquí va a salir una semilla santa. Estos siervos que se convierten a Dios también son llamados esta semilla santa. Y bueno, ellos son los que van a experimentar, según Isaías, este reino mesiánico más adelante. Y la otra forma de responder a este siervo mesiánico son los que simplemente son llamados impíos, según Isaías, que son los que rechazan tanto al siervo como a los que son siervos de este siervo. ¿Puede pasar, por favor, la penúltima diapo? Bueno, acá no quise poner ningún apunte, solamente comentar
El capítulo 56 al 66 es la tercera parte de la segunda parte de este libro, sobre los mensajes de esperanza, que habla sobre que los siervos van a heredar el reino de Dios. Los siervos que aceptaron al siervo de Dios van a heredar el reino de Dios. Y bueno, acá se describe en el capítulo 61, como ya lo conocemos, que este siervo iba a ser empoderado por el Espíritu de Dios y que iba a anunciar muchas cosas buenas a las personas, que nosotros ya sabemos que eso ya ocurrió, que dicha haber podido nacer justo después de que ya se cumplió esta profecía. Y bueno, no sé si alguien lo quiere leer. Lo voy a leer yo porque en resumen esto para mí es lo que dice esta última parte. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y así si lo quieren seguir leyendo después. Y bueno, esto es como el estudio del libro de Isaías en sí. A mí me bendijo mucho el estudio, porque yo creo que a diario hay como una decisión que tomar entre reaccionar o actuar de acuerdo a lo que uno quiere y a lo que Dios quiere que hagamos. Y lo lindo es saber que muchas de las cosas que dijo Isaías, y como decía la Fran, es el príncipe de los profetas, no sabía eso, porque por la exactitud del cumplimiento de las cosas que dijo Isaías. Y hay una foto acá que quise poner, que es una pintura que se llama El primer día en el cielo, que fue hecha el 8 de marzo del 2020 por una persona, no sé quién, pero fue como al principio de esta pandemia. Y yo creo que refleja lo que sentiríamos cualquiera cuando estemos allá en el cielo y veamos a Jesús. Y bueno, eso es el estudio. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga. No sé si hay comentarios, preguntas de aportes para lo que nuestras hermanas compartieron. Ahí dejo el micrófono abierto si alguien quiere comentar. Bien, habíamos estado hablando harto de esto de, de este juicio que venía, ¿cierto? Pero que venía con esperanza de volver de nuevo. Qué tremendo esto de saber que Dios anuncia con tanta anticipación y que de forma tan certera, como decían las chicas, lo que se viene para Israel. Pero el deseo de Dios nunca es hacer mal, sino que siempre es de erradicar, como decían ustedes, la idolatría, la rebeldía, la desconfianza. Siempre hemos dicho, cada vez que hemos estudiado, que Israel, a pesar de que el Señor se le manifestó como el Dios grande y todopoderoso y el único Dios, sin embargo, Israel siempre tuvo más dioses, siempre fue absorbiendo la cultura pagana de los pueblos de alrededor y empezó a adorar otros dioses, otros ídolos. Una de las cosas que quiero comentar de lo que me impresionó, o sea, hay muchas cosas que impresionan en el libro de Isaías, pero una de las cosas que me quedó muy marcada es cuando Isaías tiene esta visión en el capítulo 6. Isaías tiene una queja, como decían, una queja contra la idolatría, ¿cierto? Una queja contra la idolatría no solo del pueblo, sino que aún de sus líderes religiosos. Sus líderes religiosos estaban en el templo del Señor, pero estaban adorando a otros dioses, tenían imágenes y hacían ofrendas y sacrificios a otros dioses, o estaban en el templo del Señor ofreciendo alabanza al Señor y sacrificio al Señor, pero después se iban a otro lado y ofrecían sacrificio a sus propios, a otros dioses, en los lugares altos, en los campos, debajo de los árboles, levantaban muchos lugares altos. Pero sin embargo Isaías tiene esta visión
a pesar de que desde las mismas autoridades hacia abajo, las autoridades religiosas, los sacerdotes, los levitas, todos los que tenían que llevar el pueblo a Dios, ellos no estaban viendo a Dios. Entraban en ese templo, pero no eran capaces de percibir la presencia de Dios. Cuando Isaías, Dios les abre los ojos espirituales, Isaías contempla que el Dios Todopoderoso, y hay un relato súper impresionante de cómo él relata, cómo ve a Dios él sentado sentado en el templo, y tremendamente grande, resplandor y querubines y lo que decían los ángeles y todos cantando, y era una cuestión que dice que se estremecían hasta como los dinteles de las puertas, todo se estremecía ante esa presencia del Señor, pero los demás líderes religiosos no lo veían. Estaban ahí, pero no percibían, no eran capaces de ver esa gloria y esa majestad que había en el templo. Sin embargo, cuando el Señor le abre los ojos a Isaías para verlo, Isaías lo único, como decía, una de las dos decía, cae ahí y se siente totalmente indigno y le pide al Señor, dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, siendo que él ya venía del capítulo 1 al capítulo 5, él venía anunciando la palabra, venía predicando, haciéndole llamado al pueblo a que se volvieran al Señor, que dejaran la maldad. Entonces, a pesar de que él predicaba, pero cuando tiene ese encuentro con el Señor ahí, en el capítulo 6, ahí él tiene que decir, yo también soy un hombre de labios inmundos. Y él se siente morir y él siente que aún para él, que tal vez él podía haberse sentido, yo estoy bien porque estoy del lado de Dios, pero él comprende que aún él también está impregnado del pecado. Y es ahí donde, como decía Daniela, el Señor lo saca un carbón ahí de su misma gloria, su presencia, un carbón encendido, y le limpia los labios, lo purifica, porque él dice, soy un hombre de labios inmundos, entonces el Señor le dice, ya, le pasa, quema toca sus labios, todo esto en sentido espiritual, pero toca sus labios para prepararlo preparar para proclamar los anuncios que él tiene para todo el resto del pueblo. Y lo otro que es lindo, que el Señor no solamente tiene esperanza para su pueblo preciado, su pueblo precioso, su pueblo, el que él apartó para sí mismo, sino que Dios tiene esperanza y tiene planes aún para el resto de los pueblos, aún para todos aquellos que iban en contra de Dios, aquellos que tenían otros dioses, aún para ellos era la esperanza. Entonces es lindo ver cómo Dios piensa en toda la humanidad, en toda su creación. Todos somos creación del Señor. Y como dice también un texto, que el Señor anhela que todos procedamos al arrepentimiento, todos, toda la humanidad, que todo ser humano proceda al arrepentimiento y reciba a Cristo, reciba al Señor. Pero ya ahí está, como decía Daniela, está en la decisión de cada cual, si recibe, si acepta, si vuelve su corazón al Señor, o si se mantiene dependiendo de sus fuerzas, de sus capacidades, dependiendo de la economía, de los presidentes, dependiendo del sistema del mundo, dependiendo de que no hay Dios, las leyes las hago yo, vivir a mi manera. O sea, todo este sistema de mundo, como vive el mundo ahora, está dejando fuera a Dios. Y eso es tremendamente peligroso. Nuestras nuevas generaciones, nuestros niños, nuestros jóvenes, sobre todo nuestros niños, que están creciendo en hogares donde ya no hay nada, no hay quien hable de Dios, porque por último nosotros que somos más antiguos, más de edad, venimos de una cultura donde en todos los hogares algo se hablaba de Dios, ya sea porque eran católicos o evangélicos o de cualquier otra, pero siempre había alguien con temor al Señor y que estaba siempre presente Dios. En las generaciones de ahora, los juventudes de ahora que tienen hijos, Dios ya no existe muchas veces para ellos. Y esas nuevas generaciones de niños están creciendo sin un acercamiento a Dios, sin que se nombre a Dios en sus casas. Y eso es tremendamente fuerte, muy fuerte. Bueno, eso, no sé si quieres aportar algo. No, no, súper bien. Tomaron bien el desafío. De verdad que es un libro muy, muy, muy complejo. Destacar algo que mencionó un poco la Dani.
Eh, cuando hablamos de profecía, siempre, una de las cosas que también tenemos que tomar en su contexto, siempre, aun cuando fuere un poco escatológico Isaías, siempre está asociado a un presente, ¿ya? Y el contexto profético de Isaías siempre está relacionado con un pasado que siempre es redención. Yo te redimí, yo te saqué, yo te saqué de las naciones, te tomé, fuiste, tiene que ver con este tomar. El presente tiene que ver un poco con respecto a un poco lo que estás haciendo, ¿ya? Y ahí va un poco, siempre lo profético está asociado a tu presente, a tu pasado, porque Dios te tomó, a tu presente, que en cierta manera Dios te está diciendo, tú estás haciendo esto, si estás haciendo lo bueno, Dios te ha de bendecir, si Dios está haciendo lo malo, Dios te va a juzgar, ¿ya? Y tu futuro siempre va a estar relacionado con una recompensa o un juicio. ¿Ya? Entonces, Isaías sí o sí también hay que mucho verlo desde el punto de vista cuando dice, y un niño os es nacido, siempre lo asociamos un poco al contexto de Jesús, y por cierto es así, pero también en ese presente hubo un niño que nació, ¿ya? Y nació se habla que nació era un hijo de un príncipe o un rey, era alguien importante, era de la familia del rey. Entonces, todo lo profético que sale aún en Isaías está relacionado con un presente. Que es lo otro también que es súper fuerte, es que comienza, me gusta mucho como lo decía Luisa, y algo que también, siempre cuando hay un concepto de juicio, cuando habla de Jerusalén, los primeros del 1 al 12 habla de Jerusalén, aún el profeta se hace como de lado y Dios le dice, no, pues, tú también, tú eres parte. Y eso es súper fuerte porque muchas veces nosotros tendemos un poco, o la vieja escuela, esto dice el Señor y de repente hablamos a los pecadores, pero nosotros somos parte de ese pueblo, ¿ya? Por lo tanto, también Dios nos habla a nosotros. Entonces, eso también lo hace muy fuerte Dios con respecto a Isaías, pues Isaías como que está criticando todo lo que hace Jerusalén, pero Dios le dice, tú eres pecador y es importante que yo también queme tu boca que también que quiero destacar un poco, que también es súper como importante, que Isaías enfoca muy fuerte el concepto de pactos, ¿ya? Isaías muestra mucho los tres pactos importantes que Dios hace. Hay tres pactos que Dios respeta mucho. Uno es el pacto del padre e hijo, el pacto de esposo y esposa, y el pacto del Señor y el siervo. Y entendiendo eso, puedo entender mucho los capítulos de Isaías, cómo Dios relaciona eso. Y esa es un poco la crítica que hace con respecto al pueblo de Israel. Eh, eh, Cuando dice hacen riqueza y todo, tiene que ver con esto de no cumplir los pactos, de no tener, de no guardar a los pequeños, el señor con el esclavo, el esposo con la esposa, el padre con el hijo. Entonces, en sí Isaías muestra mucho esos tres pactos y lo ve en todo lo va relacionando con respecto a este pacto, cómo Dios permanece fiel. Y por último, lo único que también encuentro que es súper lindo, que siempre Dios, cuando nosotros decimos, no, está todo malo, está todo mal, no hay nada, siempre hay un remanente, siempre hay aquellos que no han doblado sus rodillas a los Baales, aquellos que se han guardado. Y por amor a ellos, Dios hace todas estas cosas. Ya, de repente, generalmente casi todos los profetas tienden a decir como que la película está negra, pero Dios siempre muestra, pero siempre hay un grupito. ¿Ya? Ahora, esos grupitos de repente se tienden a quejar, pucha señor, ¿y qué pasa? Vemos la injusticia, los ricos, el mundo se hace rico y todo lo que usted dice, pero Dios ahí les habla, dice, tengan ánimo y ese remanente les da esa esperanza, yo estoy con ustedes. Y aunque esto que pase con Babilonia y lo que pase más adelante, yo voy a estar con ustedes. Y después viene algo más glorioso, porque no solo va a ser una protección a través de Babilonia y ustedes van a ser bendecidos en Babilonia, sino que hay una recompensa mayor que viene a través del Mesías. Entonces Dios siempre va a estar a ese remanente. Perseveren, perseveren, perseveren. Aunque a su lado caen 1000 y 10.000, aunque pecan, aunque perseveren, perseveren. Siempre, lo lindo de todo esto, que siempre, siempre hay un remanente. Y eso a mí me encanta, me encanta.
y Dios tiene amor por esos pocos.